nueva era política y gubernamental en Colombia ya arrancó oficialmente. Gustavo Petro fue juramentado como el nuevo presidente, así como su llave en la vicepresidencia, la afrocolombiana Francia Márquez. No son pocos los retos y desafíos que se propone Petro para un país que lleva décadas desgarrado por las consecuencias de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico, sumado por supuesto a las desigualdades sociales. Pero con el centro en lo social y en esas poblaciones excluidas, el mandatario se compromete, incluso ante la presencia de la espada libertadora de Simón Bolívar. Buena semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Colombia ya entró en una era de cambio. Después de 4 décadas de lucha, primero en armas y luego en democracia, Gustavo Petro tomó juramento como primer presidente de la izquierda en una vistosa ceremonia y en medio de la abarrotada Plaza Bolívar en Bogotá, a la que asistieron líderes regionales e internacionales. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. El mandato de Petro es histórico también en otro sentido, pues su compañera de fórmula, la activista ambiental Francia Márquez, juramentó como la primera vicepresidenta afrocolombiana de la nación. Además, su investidura estuvo cargada de simbolismos. Nada más jurar el cargo, Petro ordenó traer la espada del libertador Simón Bolívar, que llegó con tardanza ante la negativa del presidente saliente Iván Duque. Petro hereda un país que, después de 2 décadas de uribismo, vive altos índices de violencia, desigualdad y pobreza, motivado a masivas protestas en los últimos años. Los puntos más destacados de su discurso de investidura fueron el desarrollo nacional y la economía popular, una reforma tributaria para elevar impuestos a los más ricos, la lucha anticorrupción, energías limpias y protección de la Amazonia, la integración regional pese a las diferencias ideológicas, unir a Colombia y evitar la polarización, así como diálogos de paz con todas las guerrillas. Yo no quiero 2 países, como no quiero 2 sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz. Realmente es indescriptible lo que sentimos todos los colombianos en este momento. Es un momento histórico. Comienza una nueva era en nuestro país. Por fin Colombia tomó la decisión y hoy, a partir de este momento, Gustavo Petro y Francia Márquez van a gobernar a Colombia. Pues con muchas expectativas, este cambio lo estábamos esperando por más de 200 años. Nunca se había visto este cambio tan grande de gobierno. Siempre nos ha gobernado la élite. Petro, un ex senador y ex guerrillero de 62 años, recibió felicitaciones de parte de mandatarios que no lograron asistir a su investidura, entre ellos el cubano Miguel Díaz-Canel y el venezolano Nicolás Maduro. Tiendo mi mano al pueblo de Colombia, al presidente Gustavo Petro, para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y del amor entre los pueblos. La victoria de Petro fortaleció a la izquierda en la región, que podría consolidarse aún más ante un probable triunfo de Lula da Silva en Brasil. Allí parte de lo que se vivió entre reacciones e imágenes a esa investidura del presidente Gustavo Petro en Colombia este domingo. Gracias al equipo de redacción y producción por prepararnos el material, y vamos a pasar ya de lleno al análisis como de costumbre. Vamos a arrancar esta cita con Gabriel Cifuentes. Bienvenido como siempre, Gabriel, desde Bogotá. Un gran saludo. ¿Cómo está? Hola, la invitación a toda la audiencia.
Bueno, allí veíamos que arrancó oficialmente pues esa llamada nueva era en Colombia, como lo ha dicho Gustavo Petro, luego, digamos, de ese recelo de distintos sectores, sobre todo los conservadores, sobre si era posible que un candidato, una figura como Petro se convirtiera en presidente, y pues tras todas esas campañas que de alguna manera satanizaban sobre lo que podría ser el futuro de Colombia, ¿no?, con un gobierno de izquierda. Primero me gustaría preguntarle, Gabriel, ¿cómo se palpa el ambiente ya semanas más tarde, ya luego de las jornadas electorales, ya que, digamos, aceptaron que pues Petro ganó esas elecciones y ahora ya con el presidente oficialmente en la Casa de Nariño? ¿Cómo se palpa el ambiente? Bueno, Dani, lo primero es que la jornada de ayer fue una jornada histórica, fue una jornada sin precedentes. Ninguna transición de mandatos había tenido la Plaza de Bolívar llena, no de invitados especiales, sino del pueblo, de la gente que votó por Gustavo Petro. Fue también una jornada cargada de simbolismos, con la presencia de la espada de Bolívar y una transición de mando donde Gustavo Petro caminó junto con la cúpula militar hasta el Palacio de Nariño. Durante las últimas semanas hemos visto cómo la derecha ha tratado de reconfigurarse para poder generar una figura de oposición que todavía no cuaja. La derecha todavía no encuentra esa figura clara de oposición, pero los nombramientos de Gustavo Petro también le han hecho difícil a la oposición pronunciarse, porque el gabinete está conformado fundamentalmente por personas con mucha experiencia, mucha trayectoria y que conocen muy bien el campo de cada una de las carteras. Ahora, Gabriel, iniciando pues ya con lo que serían los puntos, parte de lo que pudimos escuchar, observar en ese discurso allí en la Plaza Bolívar, como bien indica usted, con gran cantidad de ciudadanos, de pueblos allí presentes. La paz total es una de las apuestas pues de Petro, que genera esperanzas, pero también muchas interrogantes. Por eso inicio por este punto. Luego de un paréntesis de 4 años, pudiéramos decir, el mandatario, quien recordemos en su juventud perteneció pues a la guerrilla del M-19, se propone a darle un nuevo impulso, ¿no?, a la implementación del acuerdo, en este caso con las extintas FARC, retomar los diálogos con la guerrilla del ELN y avanzar en una política de sometimiento para otros grupos subversivos. Aquí, ¿qué es lo clave, Gabriel, para echar a andar un tópico tan complejo, ¿no?, que además la anterior administración de Iván Duque desestimó? Pues mira, Dani, Gustavo Petro es en sí mismo el hijo de 2 procesos de paz. El proceso de paz del M-19, pero también el proceso de paz con las FARC, que dio una apertura política y que hoy permite en Colombia tener un gobierno de izquierda. Pero lo que no podemos permitir nosotros los colombianos es que siga habiendo un derramamiento de sangre sin sentido, que sigan existiendo grupos guerrilleros, grupos criminales. En los últimos 30 años hemos tenido 3 procesos de justicia transicional distintos. No podemos seguir construyendo paz a cuentagotas, y creo que ese es el mensaje más importante que nos da el presidente Gustavo Petro cuando dice: vamos a acabar con las violencias de una vez por todas y vamos a firmar una paz total. Y de hecho, hablando de esa paz total, allí también en su discurso inicial el presidente Petro aprovechó para llamar a entregar las armas, sin hacer alusión a ninguna agrupación en específico, pero bueno, vamos a recordar, ¿no?, que tanto el ELN como algunas de las facciones de disidencias de la FARC y también el paramilitar Clan del Golfo, considerado como la mayor banda criminal del país, han mostrado hasta el momento su disposición a negociar para un cese al fuego. En este sentido, Gabriel, ¿cree usted que puede marcar la diferencia ahora con el presidente Petro allí, pues en la Casa de Nariño, con estos actores para que depongan las armas, que quizás en años anteriores pues esto era impensable o no se veía quizás un camino por el cual ellos pudieran decidir entregar sus armas? Sin lugar a dudas, el presidente Gustavo Petro, dentro de su primer punto del decálogo de compromisos, ha anunciado que su compromiso es con la paz con todos los actores armados. Recordemos además que salimos de 4 años de un gobierno que se hizo elegir bajo las banderas de hacer trizas la paz, que no implementó los acuerdos de manera adecuada, que trató de ponerle zancadillas a la implementación.
La razón por la cual el presidente Gustavo Petro no hace mención a ninguno de los grupos, Dani, es porque hay diferentes grupos y firmar la paz va a ser un acto muy complejo que va a requerir de una arquitectura institucional y jurídica que probablemente va a variar de grupo a grupo. Es diferente negociar con el ELN que con el Clan del Golfo o con las bandas narcoparamilitares. Entonces, el propósito es establecer un canal de diálogo y establecer los mecanismos jurídicos y políticos para que, dependiendo de las diferencias de estos grupos, podamos por fin avanzar en la construcción de una Colombia sin violencia, sin líderes asesinados, sin masacres, sin desplazamientos. Ahora, ya usted lo adelantaba de alguna manera, Gabriel, vimos allí en la Plaza Bolívar, pues junto a esa decena de jefes de Estado, también tuvieron asiento 5 colombianos considerados como invitados de honor de distintas regiones, además de la nación suramericana, gente del pueblo, además de las comunidades pues tradicionalmente excluidas allí presentes. E inicio este interrogante con este comentario porque vimos que Petro remarcó nuevamente la necesidad de una reforma tributaria, ¿no? Los que más tienen, y lo estoy citando, los que más tienen ayuden a los que menos tienen y eso no debe ser visto como un castigo, señalaba. En una sociedad, Gabriel, con alta tradición de élites conservadoras, ¿cómo vislumbrar una reforma tributaria, primero en el Parlamento, en el Congreso y luego en la sociedad en general? De hecho, Dani, el primer gran reto que va a tener Gustavo Petro y donde va a enfilar todo su capital político va a ser justamente la aprobación de la reforma tributaria. Esta mañana a las 11 de la mañana, hora local, el ministro de Hacienda, acompañado por el equipo económico, radicaron en el Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria que lo que busca cumplir, Dani, es el principio de progresividad que está establecido en nuestra Constitución política. No unas imposiciones que sean privativas, unas imposiciones que sean justas para poder financiar una política social que no solo va a beneficiar a los más necesitados, sino a la sociedad en su conjunto. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Y no hay empresa, no hay economía, no hay desarrollo que pueda aguantar una sociedad desigual. Entonces, lo que parece ser una reforma tributaria para beneficiar al pueblo y a los más necesitados va a terminar beneficiando a la sociedad en su conjunto, y eso lo tienen que entender las clases políticas tradicionales y más conservadoras, porque este es el mandato popular que eligió a Gustavo Petro el pasado 19 de junio. Y sin embargo, Gabriel, la tendrá quizás fácil en el Congreso, en instancias entre los parlamentarios. ¿Cómo podría irse vislumbrando allí esa propuesta inicialmente? Pues, Dani, en este momento Gustavo Petro cuenta con mayorías absolutas, cuenta con el apoyo no solo de la bancada alternativa, sino también de partidos tradicionales, lo cual le daría las mayorías plenas para poder tramitar no solo reformas legales, sino también constitucionales. Obviamente, Dani, que este panorama puede cambiar en el transcurso de los 4 años y la luna de miel puede ser más corta de lo que pensamos, pero por lo menos en esta primera legislatura tiene garantizadas las mayorías para avanzar en las reformas más estructurales que son la reforma tributaria, la política y la agraria. Ahora, entre otros puntos, Gabriel, por lo que hemos evidenciado en otros países de la región latinoamericana, sobre todo cuando la lucha político-electoral entre la izquierda y la derecha es tan marcada, se origina pues la llamada polarización, y precisamente el presidente dijo que unirá a Colombia, que no quiere pues ni piensa permitir 2 países ni 2 sociedades. ¿Cómo lograr precisamente eso, Gabriel, en un país como el suyo, en donde históricamente pues ha estado marcada una exclusión de una parte del pueblo frente a quienes han tenido pues el acceso a ese poder? Dani, eso va a ser muy difícil. Creo que todos los presidentes cuando entran al cargo prometen la unificación del país, tender puentes del diálogo. Creo que Gustavo Petro genuinamente va a abrir todos los espacios necesarios para fomentar el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, pero la oposición que se vislumbra, que es la oposición de la derecha, de los conservadores más reactivos, más reaccionarios al cambio, va a ser muy fuerte. Ellos no van a dar su brazo a torcer, ya lo han anunciado y cuentan con 10,5 millones de electores que votaron en contra de Gustavo Petro. Sin embargo, la imagen del presidente ha venido mejorando desde la elección, tiene las mayorías en el Congreso y tiene una disposición de diálogo.
pero la oposición no se la va a dejar fácil en estos 4 años. Y de hecho esto lleva a mi siguiente interrogante, porque llama la atención en este sentido el episodio con la espada del libertador Bolívar y su presencia allí en plena juramentación. Algo que, vamos a recordar, no permitió la administración saliente de Iván Duque que fuera llevada allí, pero posterior a la juramentación, pues ya el presidente Petro la manda a traer. Esta simbología, Gabriel, además de proyectar, ¿no?, lo que pretendía el nuevo presidente, evidenció en parte esas diferencias de una clase gobernante saliente con la entrante y de alguna u otra forma se podría evidenciar parte de lo que tendría que sortear de aquí en más el nuevo gobierno para poder llevar a cabo su plan de trabajo. La despedida de Iván Duque fue mezquina, caprichosa, infantil, y fue contrastada por la primera orden presidencial de Gustavo Petro, que fue mandar a traer la espada que el presidente saliente Iván Duque no le quiso dar. Una espada que además simboliza la unión, que simboliza los valores de la libertad, de la independencia, de la identidad latinoamericana. Vamos a ver una oposición política muy fuerte, una oposición política muy altisonante y una oposición política que no va a reconocer fácilmente los aciertos de este gobierno, porque a juicio de esa clase política retardataria y conservadora es inaceptable que en Colombia pueda llegar a la presidencia un exguerrillero. Y eso es lo que Gustavo Petro sabe, a lo que se enfrenta, y es por eso que en su primer discurso con los ministros le dijo a todos: el cambio es de verdad, y esa clase política conservadora va a tratar de hacernos zancadillas, va a tratar de demostrarle al pueblo que nosotros no somos el verdadero cambio, lo cual le exige a este gobierno trabajar el doble para así demostrarle al pueblo colombiano y a la clase política tradicional que llegó el cambio. Hablando precisamente de ese cambio, también no podemos pasar por alto lo que fue el discurso, allí además muy emotivo, muy marcado, muy presente, de la vicepresidenta Francia Márquez, una ciudadana además originaria, afro, que visibiliza a otra parte de esa población colombiana históricamente excluida. Y pues ella, una de las frases contundentes además que dejaba, con la que cerraba el discurso, era: hasta que la dignidad se haga costumbre. No hemos visto además, previo a esta juramentación, cómo Francia realizó una gira por algunos países de Sudamérica, en lo que fue este lanzamiento ya a lo que será su administración. ¿Cómo vislumbrar esa llave para Gustavo Petro precisamente y frente a otro de los compromisos que el presidente se ha puesto, Gabriel, como lo es el tema de las energías limpias, del medio ambiente, de todo lo que tiene que ver, y que Colombia además tiene muchos recursos que hoy en día se están viendo muy afectados por el tipo de explotación? Dani, llegó el gobierno popular, el gobierno de la gente. Es un gobierno que no nace de las entrañas de la élite política, y la fórmula con Francia Márquez es la viva demostración de que, como lo denominaron en campaña, va a llegar al poder los nadies y las nadies, es decir, esas comunidades que no han estado representadas, que han sido históricamente abandonadas por el Estado. Un Estado además que no ha entendido la importancia de preservar el medio ambiente y los ecosistemas, de generar las relaciones armónicas entre el desarrollo económico y la supervivencia del país. Es por eso que el lema de este gobierno desde el primer día fue buscar convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Y eso pasa, por supuesto, Dani, por una transformación de las energías, descarbonizar la economía, hacer un tránsito a las energías limpias y tener un mandato popular y un mandato inquebrantable frente a la protección del medio ambiente, que es hoy por hoy nuestro mayor activo como sociedad. Ahora, Gabriel, ya para ir finalizando, estamos en los minutos ya para concluir, y no podemos dejar de abordar el escenario regional y esta Colombia de la nueva era. Quizás ya podría irse dibujando la posición de su país, por ejemplo, frente a su vecina Venezuela, y cómo se aspira a mejorar las relaciones, que de hecho ya se ha empezado por el tema de la frontera tan vital para estas dos naciones hermanas por demás. Pero con esto,
Gabriel, se afirma que el gobierno de Petro va a marcar una preferencia en la balanza por los vecinos regionales de izquierda, o consideras que de igual manera intentará trabajar con todos, incluyendo al aliado histórico de Colombia como lo es Estados Unidos? ¿Cómo perfilar aquí esto? La segunda opción, Colombia no va a transformar su relación con Estados Unidos. Creo que va a haber un diálogo sobre nuevos temas, sobre la posición de Colombia frente al proceso de paz y la necesidad de transformar la lucha contra las drogas. Pero además el discurso de Gustavo Petro el día de ayer demuestra una intención de generar un liderazgo regional, de hacer de la región de América Latina un solo cuerpo, una sola voz, una identidad, para que pueda hacer valer esos principios y esas expectativas de los pueblos latinoamericanos en materia de protección del medio ambiente, de dignidad, de protección de los derechos humanos de todas las personas. Y por supuesto eso también pasa por restablecer las relaciones con Venezuela, que solo favorecen a la población colombiana en Venezuela y a la población venezolana en Colombia. Dani, recordemos que entre nuestras hermanas naciones hay más de 2.200 kilómetros de frontera. Tenemos más de 4 millones de colombianos en Venezuela y aquí en los últimos 3 años han emigrado más de 2 millones de venezolanos. El cierre de las fronteras representó una tragedia humanitaria guiada por el capricho del gobierno de la derecha y hoy por hoy, sin poner de lado las diferencias que puedan existir entre Colombia y Venezuela, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares es sin lugar a duda una buena noticia para ambos países. Así es, y en este punto en particular lo reafirmo como venezolano, Gabriel, la importancia para miles y miles, tanto de venezolanos como de colombianos, que además tienen como sustento estas actividades comerciales allí en la frontera entre ambos países. Allí entonces iremos viendo cómo avanza de aquí en más para este nuevo periodo presidencial su país, Colombia, y seguro nos reencontraremos con un futuro análisis para revisar el curso de los acontecimientos en Colombia. Así que le agradezco como siempre por acompañarnos acá en Detrás de la Razón. Claro que sí, Dani, a usted, a todo el equipo y a la audiencia Detrás de la Razón, un fuerte abrazo y una feliz tarde. Un fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad. Bueno, ahí el panorama hoy de la voz de nuestro experto analista desde Bogotá, la capital colombiana. Hasta que la dignidad se haga costumbre, una frase que reiteramos con la que la vicepresidenta Francia Márquez culminó su discurso de juramentación y que, bueno, retumba de ahora en adelante en esos movimientos sociales que se hicieron presentes allí en la Plaza Bolívar. El presidente Petro también, recordemos, juramentó a su gabinete con el cual pues pretende echar a andar este desafiante plan de gobierno. Mañana cambiamos de tema. La yihad islámica palestina confirma tregua con el régimen israelí en medio de estas últimas jornadas de agresión de Tel Aviv en contra del pueblo palestino. Mañana veremos de qué trata todo esto y si pues Israel cumplirá con esta tregua. Buena jornada, gracias como siempre, les esperamos por Hispan TV mañana en Detrás de la Razón.